Otto Guevara, del Movimiento Libertario, tal vez no sea el candidato con más trayectoria, pero definitivamente es el de más experiencia como candidato, porque esta es la cuarta vez que corre por el puesto. Y esta es la charla que sostuvimos con él. Otto Guevara, del Movimiento Libertario, muchísimas gracias por tu tiempo, primero que nada. Muy complacido, Alberto. Muchas gracias. La cuarta vez que corres por la presidencia. Cuarta vez. No soy primerizo. No eres primerizo para nada. Oye, pero ¿qué ya estás jugando a resistencias. La primera fue de mentirillas en el sentido de que básicamente es un poco como Villalta, o sea, que era candidato a diputado y sale a pedir el voto y al final de cuentas estaba pidiendo el voto para diputados. Realmente esta es mi tercera campaña en serio, porque la del 2006, ahí obtuve el 8.3% de los votos, luego la del 2010 el 21% de los votos a nivel presidencial y ahora pretendo ganar las siguientes elecciones. ¿Cómo vas en las encuestas? Bueno, bien, estoy de segundo, vemos que esta es una elección entre Johnny Araya y nosotros, el equipo que hemos conformado, y estamos muy contentos de que en los 3 meses que nos restan, que podamos desplazar a Johnny Araya a su primer lugar. A mí, cada vez que me hablan de ti, me dicen, es el candidato derechista, es un candidato derechista de la extrema derecha. ¿Te defines a ti mismo así? Tendría que preguntar qué entendés por extrema derecha para saber si calzo o no calzo. Porque alguna gente, y tal vez me adelanto, alguna gente a la hora de poner etiquetas dice, sí, extrema derecha. Y cuando yo les pregunto, a ver, defíname sus términos y yo le diré si soy o no soy. Bueno, si usted está pensando en alguien que hace más rico, con Villalta. Pues si usted está pensando en alguien que impulsa políticas públicas para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, jamás. Nosotros queremos hacer más ricos a todos. Queremos que el pobre deje de ser pobre, que pueda ascender socialmente y que el rico le vaya bien. Pero con medidas de libre mercado. Pero por supuesto, sí, nosotros somos un partido liberal moderado y nosotros nos definimos a nosotros mismos como un partido liberal moderado, obviamente con políticas públicas diferentes a las de otros candidatos que en estos momentos hay en la competencia. ¿Cómo sería tu gobierno? Es decir, el actual gobierno de Costa Rica es un gobierno capitalista de mercados abiertos, diría yo. Más o menos. Costa Rica ha privatizado muchas empresas que antes eran durante décadas nacionales. ¿Qué harías de diferente en cuanto a la política económica del actual gobierno? Primero, una precisión, casi no se ha privatizado nada en Costa Rica, se han abierto los monopolios, entonces usted tiene todavía 3 bancos estatales, se abrió la banca, pero hay 3 bancos estatales, se abrió la telefonía y tenemos un actor dominante que es el ICE en telefonía móvil, se abrió el mercado de seguros y tenemos un actor dominante que es la empresa del Estado que vende seguros. ¿Tú privatizarías? En estos momentos nosotros, la única empresa que estamos diciendo que vamos a privatizar, que vamos a trasladar a las cooperativas o venderse a las cooperativas, es la Fábrica Nacional de Licores. Costa Rica tiene un monopolio de fabricación de alcohol etílico, me parece una doble moral, debe abrirse el monopolio y debe salirse el Estado de la producción de guaro, de la producción de licores. Estás hablando con un comunicador y cuando dijiste tu mensaje, mi parte comunicador inmediatamente se puso a trabajar. Tú me dijiste, estamos diciendo que vamos a privatizar. Es decir, que puedes estar pensando, pero no diciendo que vas a privatizar muchas más. No, vamos a privatizar. En este momento de nuestro plan de gobierno lo que está planteado es que vamos a privatizar FANAL en relación con las otras empresas, lo que es el ICE en telefonía o el INS en seguros. No se está planteando vender esas empresas, lo que estamos planteando es profundizar la competencia en diferentes actividades económicas donde no hay suficiente competencia. Por ejemplo, tenemos un monopolio prácticamente un monopolio en el tema energético. El mercado eléctrico está todavía hoy casi que monopolizado. Pero no ese lo vamos a abrir. Pero no estás diciendo, es decir, ¿estás aquí asegurando que no las vas a privatizar? En los próximos 4 años no se van a privatizar. La única es FANAL, que es la Fábrica Nacional de Licores. ¿Y por qué es importante esa? No, para algunas personas es importante, lleva más de 150 años ese monopolio, entonces lo que hay que hacer es abrir el monopolio y esa empresa vendérsela a las cooperativas agrícolas o lo que fuera a largo plazo. Pero es la que menos le cuesta al Estado, quisiera pensar yo. Sacar al Estado de esa actividad económica, pero viera que ahora que planteé ese tema la semana pasada, inmediatamente salieron los otros candidatos presidenciales a decir que jamás, que más bien le van a meter más recursos a esa empresa del Estado, etcétera. No, o sea, no. Es una especie de doble moral, porque por un lado está el Estado impulsando políticas públicas para que la gente no tome y para desintoxicar a la gente, etcétera, pero por otro lado, el que produce de forma monopólica el alcohol etílico en Costa Rica es el Estado. Entonces, saquemos al Estado de vender alcohol. ¿La producción eléctrica la privatizarías?
La producción eléctrica, este es uno de los temas de mayor diferenciación entre todos los candidatos presidenciales en Costa Rica. El único candidato que está impulsando una apertura del mercado eléctrico soy yo, que haya competencia entre todos los productores públicos y privados y que los consumidores podamos recibir una energía eléctrica mucho más barata. Tanto el consumidor residencial, que dicho sea de paso, Alberto, el precio que más ha subido en los últimos 10 años en Costa Rica es el precio de la electricidad. Ha empobrecido a todas las familias costarricenses. Y por otro lado, también a la empresa altamente intensiva en el uso de electricidad la ha sacado de competencia. Hoy ya no somos competitivos por el lado de la tarifa eléctrica, a pesar de que una buena parte de la electricidad en Costa Rica se produce con la fuerza del agua. Pero no me has dicho, ¿la vas a privatizar? No, ya pero te comenté, la única que vamos a privatizar es Fanal. Pero la producción eléctrica, entonces la abrirías a la competencia. Por eso te había comentado anteriormente de que nosotros somos partidarios de abrir a la competencia todos los mercados. El mercado eléctrico es un mercado que está hoy sumamente concentrado en el Estado, pero también hay oligopolios privados que vamos a abrir a la competencia. ¿Cómo resolverías la crisis de la Caja de Seguridad Social? Bueno, hay un tema. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene 3 sombreros. Uno es una operadora de pensiones, administra un seguro de reparto, una pensión, un sistema de pensión de reparto. La otra es una prestadora de servicios médicos y el otro sombrero es una empresa que vende seguros médicos. Tiene 3 sombreros. El primer sombrero de operadora de pensiones básicamente nos está estafando a todos los costarricenses, nos está obligando a pagar un 7,5% de nuestro salario a una cuenta de pensión que ni siquiera es una cuenta de capitalización individual, es a un fondo de reparto, y las nuevas generaciones que están cotizando para esa pensión, lamentablemente, a como están las cosas, no van a recibir la contraprestación del Estado porque no hay recursos. Está actuarialmente quebrado el sistema de pensiones. Lo que estamos abogando nosotros en esa dirección es lo que otros países hicieron, es vertir una parte importante de esa plata a una cuenta de capitalización individual y luego trazar una línea y básicamente decir, bueno, las personas que están de 40 años para abajo, por poner un ejemplo, van a pasarse al nuevo sistema, de 40 años para arriba siguen cotizando al sistema de reparto y el Estado asume ese pasivo contingente para pagar esas obligaciones. En relación con el tema de la prestación de servicios médicos, varias acciones. Uno, desde utilizar todos los turnos, hoy se trabaja solo un turno. 2, expediente electrónico, expediente digital. Llevamos 15 años en Costa Rica tratando de implementar un expediente digital, algo tan sencillo como eso, que lo han hecho ya muchísimos otros países, que es cuestión de hacer un convenio con otro país para traer ese software y aplicarlo en Costa Rica. No se ha podido aplicar en 15 años, derrochando cualquier cantidad de recursos. Comprar servicios al sector privado, esto lo han satanizado otros. Nosotros consideramos que si la entidad de la Caja Costarricense del Seguro Social, brindando los servicios médicos, tiene una presa de 6 meses, de 1 año, donde la gente no se le está atendiendo, bueno, si no tienen capacidad para darle respuesta a eso, que se compren los servicios al sector privado bajo ciertos protocolos de médicos, consultorios, clínicas que se hayan inscrito previamente y basado en ese protocolo que se puedan licitar ese tipo de servicios. Y luego, muy rápidamente, en la otra parte, el otro sombrero, que es el seguro de enfermedad y maternidad. Bueno, lamentablemente la Caja no está administrando adecuadamente eso, el Estado no está pagando lo que corresponde, entonces lo que corresponde es apretar clavijas para que todo el sector público contribuya lo que tiene que contribuir al seguro de enfermedad y maternidad. ¿Cómo resolverías el endémico problema de la infraestructura? Hasta ahora me parece a mí que Costa Rica ha tratado de resolverlo con ayuda de la iniciativa privada, pero no han sido casos muy exitosos. Sí. Se hizo una concesión que básicamente ha recibido muchas críticas. La tenemos operando hoy, que es la ruta que va al Pacífico, que es la ruta Caldera. Se trató de hacer ahora una ruta muy importante que va hacia la zona de San Ramón y por presión de la ciudadanía se abortó por lo menos el contrato a como se había renegociado. Y bueno, tenemos un problema muy serio. El problema principal es de gestión, porque dinero hay casi 2,000 millones de dólares ya en créditos aprobados y en dinero que tiene el Estado costarricense para invertir en obras de infraestructura. Estamos hablando de infraestructura vial en este caso, que no se están invirtiendo, y básicamente lo que tenemos es una muy mala gestión gubernamental. Las entidades encargadas de ejecutar estos proyectos, de llevarlos adelante, de concretarlos, de materializarlos, tienen muy poca capacidad gerencial, y eso hay que reforzarlo indudablemente. Hay que mejorar los carteles de licitación que se prestan para mucha corruptela.
hay que mejorar la supervisión sobre el proceso constructivo para evitar también la corrupción alrededor de eso y luego involucrar a la ciudadanía en auditorías ciudadanas en relación a lo que se está haciendo. No satanizo la concesión de obra pública donde el particular sea el que aporte. Básicamente es un esquema de financiamiento. Si el Estado no tiene recursos, bueno, hay muchas obras, especialmente obras nuevas, donde el sector privado podría participar trayendo los recursos, construyendo, recuperando su inversión, su utilidad y luego traspasando al Estado el bien que construyó. Entonces tú impulsarías, invitarías a la iniciativa privada. Indudablemente. Y lo que es construcción, obviamente la construcción la debe hacer el sector privado. No, yo no visualizo al Estado poniéndose a comprar vagonetas y comprar retroexcavadoras y quebradores y plantas de asfalto, etcétera, para que el Estado sea el que construya carreteras. O sea, las carreteras debe construir el sector privado a través de licitaciones competidas, invitar a compañías extranjeras a participar también en la construcción de carreteras, carteles simplificados, y en la parte de concesiones, invitar, sí, a empresas del todo el mundo a venir a participar en la construcción de estas obras de infraestructura, especialmente las obras nuevas. Regulados por el gobierno. Supervisado por el gobierno, no, por supuesto. Te pregunto porque me llegó también a mi escritorio este asunto de que tú apoyas abiertamente y explícitamente a los taxistas piratas que se les conocen. Y cuando hablas de taxista pirata, hablas de un taxista que no está regulado por el Estado. Entonces, por eso te pregunto, ¿tú estás de acuerdo en un gobierno que sea fuertemente regulador? Creo en un gobierno que establezca reglas del juego y que dentro de esas reglas del juego el sector privado opere y que también sea un juez, de tal manera que si alguien le hace un foul a alguien, pueda sacar la tarjeta amarilla y pueda sacar eventualmente la tarjeta roja. ¿Pero apoyas a los taxistas piratas? Apoyo a las personas que sin violarle derechos a nadie se ganan su sustento. Siempre lo vamos a hacer. Nosotros, yo creo en el derecho a la propiedad, y si alguien es dueño de un vehículo, es su propiedad. Hay un artículo en la Constitución, que es el artículo 28, que habla de la autonomía y la voluntad de las personas. Si dos personas adultas se ponen de acuerdo a una cosa y precio, es más, ahorita, Alberto, si para ir a tu hotel ahora, yo te digo, mira, no tenés quien te lleve, yo te llevo, te cobro 1,000 pesos, 1,000 colones para que me ayudes con el combustible. Es mi vehículo, vos te estás montando voluntariamente mi vehículo, estamos estableciendo cosa y precio, estamos estableciendo un servicio que te brindo por un precio determinado. Eso básicamente es, nuevamente, eso es una relación donde no se le violan derechos absolutamente a nadie. De acuerdo, pero si tú me dejas antes, no me bajas antes del hotel, te caí mal, me dejaste afuera, no tenías aire acondicionado, me trataste mal, me insultaste, ¿con quién me quejo? Si yo te estafé en esas condiciones, entonces vos podés apuntar la placa, etcétera, porque hubo una violación a un contrato que establecimos. Como sucede en cualquier otro contrato. Estaría regulado por el gobierno. Pero por supuesto, las reglas básicas están reguladas, ya existen hoy en el Código Civil. El Código Civil establece que el contrato es ley entre las partes. Si alguien incumple el contrato, bueno, la persona víctima del incumplimiento puede recurrir a los tribunales de justicia a reclamar el incumplimiento o la estafa. Puede ser código penal, porque si yo te ofrecí un producto determinado, vos me lo pagás y al final el producto no tiene las características que tenía, eso es una estafa. Y vos podrías demandarme a mí ante los juzgados penales por la estafa. Todo lo que no viole los derechos de las personas debe ser permitido, y así lo establece la Constitución, y así lo establecen las leyes. El particular puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Lo que pasa es que hay personas que insisten en hacer ilegal una actividad que es natural y legítima. Claro. Toda América Latina en los últimos 10 años, toda América Latina desde Guatemala, desde México hasta Argentina, ha sido ejemplo de desempeño fiscal en el mundo. Pero hay un país en particular, fuera de los que tienen, hay un país en particular que me llama mucho la atención, que está teniendo un déficit fiscal que es el mayor prácticamente de América Latina, que es Costa Rica. Sí, muy serio. Muy serio. ¿Cómo lo resolverías tú? Sí, ese tema es un tema que hay que abordarlo desde diferentes frentes. Por un lado, el desequilibrio en las finanzas públicas significa que el gobierno está gastando más de lo que le ingresa. Esa es como la verdad de perogrullo, para que estemos claros. Entonces, ¿por dónde lo abordamos? Uno, revisemos el tema de los ingresos. ¿Podemos aumentar los ingresos sin aumentar los impuestos? Esa es la primera pregunta que nos debemos hacer. ¿Podemos mejorar la recaudación tributaria, mejorar los controles para que no haya tanta evasión, contrabando, etcétera? Y la respuesta es sí, hay un margen para poder trabajar de ese lado, aumentar los ingresos vía mejor control.
Luego, hay otra manera de aumentar los ingresos tributarios vía actividad económica. Sí, claro, una economía virtuosa donde hay mucho más transacciones económicas, donde hay personas vendiendo y comprando cosas. Esa economía mucho más dinámica genera mayores ingresos producto de esas transacciones que se dan y producto del impuesto de renta también que se le cobra a las empresas en una economía mucho más dinámica. Eso significa que hay que tomar otra gran cantidad de acciones para dinamizar nuestra economía. Dentro de eso, profundizar el libre comercio, promover la libre competencia en todas las actividades económicas, eliminar estos oligopolios legales que existen o los monopolios legales, y ahí hay otra gran cantidad de medidas como desregular la economía, etc. Luego está esa parte del lado de los tributos. En Costa Rica, si usted revisa el Doing Business Index, el índice de hacer negocios, en uno de los subindicadores que habla sobre la facilidad para pagar impuestos, en Costa Rica también es dificilísimo pagar impuestos. Eso tiene que hacerse mucho más simple, hacer en línea los pagos, simplificar los formularios, simplificar el cálculo de los impuestos, etc. Nosotros inclusive abogamos por un cambio en el sistema tributario para trasladarnos, ir migrando hacia un sistema en impuestos renta de una tasa única y uniforme y baja, como están haciendo varios de los países del este, de Europa del Este. Luego, de la parte de los gastos, uno también tiene que revisar la parte de los gastos. Y lamentablemente, quienes hablan del desequilibrio en las finanzas públicas casi nunca le ponen atención a los gastos. Tenemos un Estado que gasta de una forma derrochadora, despilfarradora. Tenemos duplicidad de funciones por todo lado. Entonces, recortemos el gasto, revisemos el gasto y usted va a ver cómo el desequilibrio en las finanzas públicas se viene a reducir dramáticamente. Última pregunta. ¿Recibiste tu campaña fondos de Ricardo Martinelli, presidente de Panamá? No. ¿En la campaña anterior? En ninguna. Soy muy amigo de Ricardo Martinelli. En la campaña anterior no era... en la campaña anterior, a partir de septiembre del 2009, se hizo totalmente prohibido la posibilidad de que personas extranjeros o personas jurídicas le donaran un partido político. Nada, ni un 5. Un abrazo fue lo que me dio Ricardo Martinelli con el estribillo de buena suerte, amigo. Otto Guevara, del Partido Movimiento Libertario, muchas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, Alberto. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Centroamérica Habla con Alberto Padilla. Muchas gracias por habernos acompañado. Le envío saludos desde San José de Costa Rica. Nos vemos en la próxima y que la pase muy bien.